El Instituto de Desarrollo Humano y Empresarial presenta Tu Espacio, el Podcast, temporada 2. Los dejamos con José María Gris. Ya estamos. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, bienvenidos a todos. Un placer estar aquí con ustedes en este segundo capítulo, segundo episodio de esta serie 2 de Tu Espacio, el Podcast. Hoy nos ha, ahora sí que nuestro mentor nos ha dicho que hoy la vamos a pasar de lujo. Así que ahí está la promesa. Vamos tras ella. Vivir sin propósito, el vacío existencial el día de hoy. Que la verdad, conforme van pasando estos capítulos, va subiendo un poco el interés, el tono, y eso me gusta. Al menos de este lado se siente eso. Yo espero que del otro lado, el lado del que nos está escuchando y nos está viendo, pues también sea lo mismo. Lo que percibimos es que así es, pero vamos por más todavía porque esto apenas va empezando. Mi querido José María, bienvenido. ¿Cómo andamos? El Buenos vacío días, muy existencial, bien. vivir sin propósito, válgame Dios. Fíjate, primero buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y fíjate que tú acabas de decir, nuestro propósito es que del otro lado entiendan y les sirva de algo lo que estamos haciendo aquí. Ese es nuestro propósito. Total. Ese es nuestro propósito. ¿Y para qué sirve para los demás, ¿no? Si ellos no lo entienden y no lo aplican y no tal, entonces ¿para qué estamos aquí? Porque estamos hablando a Internet. Exactamente, exactamente. Y híjole, es que son muchos propósitos, pero creo que hemos dado con uno de los principales, ¿no? Ayer yo comentaba con alguien que yo le comenté que íbamos a estar juntos el día de hoy aquí haciendo este capítulo y, y yo le comentaba que a veces cuando uno no es que no domine estos temas, porque al final tú tienes tú tienes el significado teórico, digamos, pero cuando lo escuchamos, como lo hemos dicho aquí varias veces, lo aterrizamos a la vida mundana y el concepto ya materializado a veces es doloroso, pero, Sí, casi pero siempre, ¿eh? sí, sí, Casi sí, claro, siempre, ¿eh? claro, Casi claro, siempre claro. es doloroso, pero menos doloroso de los que pensábamos. Sí, 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 es correcto, es correcto, es correcto. Y yo le decía que pues íbamos a nuestra terapia, a nuestros minutos de terapia, ¿no? Que eso al final también es un propósito, conocer a detalle, a fondo, lo que a veces vivimos, decimos aquí de sopetón, porque a veces ni nos imaginamos y lo vivimos y nos da una sacudida tremenda, bla, 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 pero no sabemos de dónde viene. Y tú nos hablas de la mente, nos hablas del sentimiento, nos hablas de las emociones, nos hablas de un montón de cosas que al final llega a eso que ya vivimos o que seguramente vamos a vivir. Pero pues ya tenemos, si es así, ya tendríamos herramientas para poder tener ese escudo del Capitán América y que duela menos. ¿Sí? Yo con que nos entendamos todos un poco más, para mí ya tiene sentido todo esto. Claro. Fíjate que, o sea, mi propósito es que nos entendamos. Y tú ahora explicarás todo lo que estás diciendo. Pues, o sea, no, si en el fondo es entender que todo eso y qué son, porque lo estamos utilizando sin saber bien, porque lo hemos estado utilizando desde bien chiquitos. Sí, Somos muy infantiles utilizando eso. No es ninguna no lo digo con ningún sentido despectivo, ¿eh? Pero es que aún continuamos usando las cosas, muchas cosas de ellas, con un sentido infantil. sí, Y fíjate que hoy los títulos generalmente, primero me ha gustado el tema que decías, conforme vamos adelantando, vamos viendo más y tal. Cuando tú y yo preparamos la lista de conceptos para este año, estoy seguro de que ahora, cuando vamos llegando al título que viene ahora,
ya de alguna manera atisbamos mucho más de lo que veíamos al principio del año, Seguro, por supuesto. ¿vale? Sin entrar en el capítulo, ¿no? Aquí está puesto vivir sin propósito, el vacío existencial, porque es título y subtítulo. Tendríamos que haber sido, quizá, vivir sin propósito, el vivir sin propósito y tener el vacío existencial y el abismo. Son que, porque ahí, aquí va a venir la paradoja. Porque si hablamos del vacío existencial y del abismo, estamos hablando de lo mismo, del vacío, visto por por dos visiones. Por un lado, estamos hablando del vacío existencial que trabaja Viktor Frankl, el hombre en busca del sentido. Viktor Frankl fue la persona psiquiatra que creó la logoterapia después de sobrevivir al holocausto nazi. Fue un psicólogo que estuvo trabajando y asistiendo como judío, dentro del holocausto nazi, ¿no? Y allí se dio cuenta de que la gente que perdía el propósito de vida era la gente que se dejaba morir, se dejaba abusar por el sistema. Mientras tú tenías un sentido, que era ver a los tuyos, o tenías que ver a alguien, o tenías que hacer algo en tu vida, ahí continuabas trabajando. Ya hablaremos de ello, ¿no? Pero en el otro lado, fíjate que habla de el problema del vacío existencial. Él le llama el vacío existencial. Nietzsche Nietzsche, el gran filósofo, hablaba del abismo y tiene la frase, cuando miras demasiado al abismo, al final el abismo acaba mirándote a ti, ¿vale? Indicando, eso no es bueno ni es malo, sencillamente la interacción con tu parte oscura y atisbaba la sombra de Jung, ¿vale? Entonces, fíjate qué cosa más bonita que tenemos aquí en este trabajo de hoy. Para mí es precioso, ¿eh? Porque es un tema nuclear y candente, ¿eh? En este momento tenemos un problema muy fuerte en esta cultura que estamos viviendo sin propósito, sin sentido. No tenemos un propósito, estamos viviendo por vivir. Cuando hemos sobrevivido a una pandemia y tendríamos que estar contentísimos, pero todo y con eso estamos vacíos. ¿Vale? Y ese vivir sin propósito, hay un psiquiatra que le llama a eso, le llama el vacío existencial, y por otro lado, hay un filósofo del siglo XIX que le llama el abismo. Y fíjate que uno lleva unas connotaciones. Las connotaciones de Viktor Frankl son negativas, de decir, si vives con ese vacío existencial, ojo, porque puedes perder el sentido de vida. Mientras que Nietzsche lo que te dice es que a veces la vida no tiene sentido y si la aceptas, ya es un sentido. Ahí estamos empezando con el nihilismo. Ujú. Estamos trabajando con el nihilismo, que es previo a Nietzsche y que después continuó Sartre y continuó Camus. Claro, que estamos hablando del tema de, por ejemplo, el mito de Sísifo, o estamos hablando. Y fíjate que todos estamos en una gran paradoja entre si eso es un peligro, el que no encontremos el sentido, o no tengamos el sentido de nuestra vida, o aún teniendo o no teniendo ese sentido existiendo, simplemente existiendo. Camus y Sartre trabajaron en el tema del absurdo, pero eso ya te da un sentido también de vivir, es existir. ¿Ves la paradoja? Fíjate que me quedé pensando en una pregunta que no sé si sea prudente empezar ahí la plática, pero ya empezamos con lo que tú estás comentando. Ahorita que te estaba escuchando y quizás aplique para otro momento la plática, tú me dirás, yo me sujeto a lo que tú me digas, pero me quedé pensando, cuando realmente nada nos satisface, hablando de ese vacío, de ese abismo,
cuando nada nos satisface y andamos por la vida así como que eso nos pone mal, aunque no queramos, ¿sí? Eh, es porque no tenemos propósitos por cumplir o ir tras ellos en la vida, porque a lo mejor lo que a ti te llena, a mí todavía no me llena tanto, o viceversa. Pudiera ser la edad, pudiera ser amistades, pudiera ser los círculos en los que convergemos, muchas cosas. Pero yo sí he visto, y nos ha pasado, porque eso es la realidad, que de repente hay momentos en que aunque hagamos algo que nos gusta, no estamos completamente satisfechos, no nos llena, no estamos realmente eh, cómodos o por lo menos manifestamos el que nos sintamos bien por hacer eso, sino que, no, y no es que queramos más o hacerlo mejor, simplemente no nos, o sea, algo sucede que lo sentimos hasta, oh, ¿por qué lo hice? Chinga. No sé. Como, como buen mexicano, has hecho, creo que el mole es aquello que hizo una monja juntando no sé qué con no sé cuántos Sí, y chile sacó. con chocolate y sí. Y pues creo que acabas de hacer una cebada de Acevedo, ¿eh? De hacer un mole ahí junto, porque está no es lo mismo, pero va relacionado. O sea, en el fondo, si tú no te satisface, o si no tienes un propósito, ¿qué quieres que te satisfaga? ¿Me explico? Sí, Si tú tienes un propósito y ya tienes un sentido y sabes a lo que va, es mucho más fácil que la vida te dé más satisfacciones. ok. Pero si es que tú no tienes ese propósito, sencillamente no tienes nada que te satisfaga. Cualquier viento es bueno para aquel, o cualquier viento es malo en este sentido, para aquel barco que no sabe a dónde va. Y Digamos entre entonces medio, que no y tenemos entre el medio, propósito bien definido. vale, ¿Mm? vale, o sea, quizá tenemos que empezar por ahí. Ujú. O si más no, aceptar que también podemos vivir sin propósito y abrazar el nihilismo. ¿Qué tan sano es eso, José María? Vivir sin propósito. Digo, lo voy a ejemplificar. Yo soy el que aterriza. Vamos a ver. Yo me imagino que me levanto hoy y digo, hoy, a ver qué me voy a poner. Y salgo a la ventana, me chupo el dedo y a ver para dónde va el viento. No, pues no hay viento. Me voy a poner entonces una playera fresca porque no hay viento. Y así me la llevo todo el día. Si Dios quiere, Dios dirá, a ver qué sucede, la suerte, y empiezo a rodar. Pero la suerte va muy cercana al destino y Jung dice que si no haces consciente tu inconsciente, entenderás que quien marca tu vida es el destino. Ahí se cumple un propósito de este espacio, porque mucha gente no sabe la definición de suerte y piensa que es otra cosa. Estás entrando en otro tema, estás entrando en Claro, por suerte, supuesto. azar, buena suerte y tal. No, Sí, sí, no te sí, estoy yo, diciendo que sí, no te estoy diciendo ni que sí ni que no, ¿eh? Te estoy diciendo que estás entrando en otras y que van todas muy ligadas. Y lo que más me interesa, cuando estaba preparando el programa, estaba viendo, digo, oh, fíjate qué cosa, qué programa más bonita, porque estamos entre temas filosóficos, pero estamos intentándolo siempre llevarlo a lo práctico, ¿no? claro, Entonces, y poder estar hablando aquí de Nietzsche y poder estar hablando de aquí de Dostoyevsky era nihilista y en muchas novelas trabaja nihilismo. Sartre, Camus. Y Camus lo deja muy claro en el mito de Sísifo. No sé si conocéis la leyenda de Sísifo. Sísifo es un rey que queda queda castigado por sus acciones a subir una roca por la montaña. O sea, tiene que subir un, con,
tiene que, la imagen, si yo te hablo del mito de Sísifo, o lo miras en Google, verás como hay una montaña y una persona subiendo una gran roca, ¿vale? Rodando. El castigo de Sísifo es que él siempre tenía que subir la roca, porque cuando la roca llegaba arriba de la montaña, automáticamente la roca aparecía abajo de la montaña. Ok. El sentido de Sísifo era, el mito de Sísifo es un sinsentido. Sencillamente mi vida es subir la roca, pero eso no deja de ser un sentido para ti. Y si tú aceptas ese sentido y lo aceptas así, entendiendo de que algo puede pasar para que un día dejes de subir esa roca, pues eso a lo mejor no deja de darle sentido a tu vida. Es una paradoja, ¿eh? Es como una contradicción y estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, si tú me dices, José María, hoy estás explicando aquí ni un sí pero no, pero todo lo contrario. No, lo que estoy planteando es que hay una paradoja de que lo mismo que es que el vacío existencial y el abismo, lo puedes ver de una manera o lo puedes interpretar de otra. Y que en el fondo, y que en el fondo, tú puedes vivir con cualquier de las dos partes. Y me dices, ¿es sano? Depende de lo que tú estés buscando y aceptes. Desde mi punto de vista occidental, te digo que es mucho más conocido, que no hablo de sano, porque sano es un juicio, sano y no sano. No deja de ser un juicio son artificiales, son humanos. No deja de ser más humano y más conocido el entender que tener unos propósitos y tener unas misiones nos ayudan más a estar más centrados en nuestras vidas. No sé si me explico el concepto, porque la verdad, el vivir dentro de un abismo, desde una cultura zen, pues casi que me atrevo más a trabajar en eso, ¿no? De que pero es que aquí estamos tan bombardeados para tener cosas, para ser, para ostentar, para que es muy difícil llegar a trabajar en ese concepto. Es, eh, es interesantísimo lo que comentas. Y quizás son muchos conceptos, como hemos dicho, rompecabezas, ¿verdad? Sí. Pero todo lo que encierra esto, sí, dime. Hemos hablado de sentido y de aceptación de vida. No recuerdo cuál era la palabra. Entre medio, entre medio hay otra cosa, otro concepto que liga mucho una cosa y lo otro. Es cuán nos hacemos responsables de nuestra vida, cuán nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Es que fíjate, a mí me ha tocado estar aquí, ¿y por qué a mí me ha tocado esta enfermedad? ¿Y por qué? Fíjate que la gente exitosa generalmente se hace responsable de lo bueno y de lo malo, de sus buenas decisiones y de sus malas decisiones. En cambio, la gente que no es exitosa pocas veces se hace responsable. Fíjate, qué paradoja. Y si lo miras dentro de eso, para mí está como cruzando ambas, ¿no? Está todo ahí, es ese rico mole de chocolate con chile, con tal. ¿Y esto qué es? Pues resulta que recuerdo que era un virrey que visitaba a la monja o algo así, a un obispo, y que no tenía nada, y se fue a la alacena y cogió pollo, y cogió chocolate, y cogió tal y tal y tal, y le salió exquisito. Y es que la vida tiene su picante, tiene su chocolate, tiene su dolor, pero es una vida, un manjar muy exquisito. Es agridulce. Es. Sí, 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 sí. Híjole,
no sé qué traigas tú por ahí en tu checklist el día de hoy, pero se me ocurre preguntarte qué es un propósito. Yo más que un propósito te voy a preguntar, te voy a decir lo que es Ujú. el propósito de vida. Porque un propósito pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero el propósito. Y el propósito de vida se trabaja mucho ha habido mucho aproximación con el tema del Ikigai. Okay. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te pagan por ello? Y ahí lo que tienes es el Ikigai, tienes lo que le llaman el propósito de vida. Bueno, ahí estarías hablando el sentido de vida, el sentido de vida, ¿vale? Cuando hablas de Ikigai estás hablando de este concepto, pero hay otra palabra japonesa, que más que nada que japonesa es de Okinawa, es el Shimei. Ujú. Shimei es algo que te acerca a ese sentido de vida. Pues, por ejemplo, un shimei podría ser estar casado, tener una familia, tener un coche, una licenciatura. Eso serían shimeis, serían propósitos. Estaríamos trabajando a un nivel medio. El sentido, el sentido estaría más enlazado que ¿para qué quieres todas estas cosas? El para qué. ¿Para qué estás deseando y trabajando todo esto? Fíjate que el para qué, yo cuando empecé en temas de coaching y tal, odiaba, porque recuerdo que mis mentores y tal, el para qué pesados son con el para qué, joder, y tampoco es tan importante, con el por qué ya me vale a mí. Mi nivel de conciencia aún no era demasiado alto. Y el sentido y los propósitos, para bajar un poco más a tierra, que bueno, estoy viendo después y estamos avanzando y sacando un poco la patita del próximo tema. Están los valores. ¿Cuáles son tus valores y cómo los alineas esos valores con ese propósito? Ujú. ¿Cierto? Cierto, cierto. O sea, cómo enriquezco mi propósito. Porque si yo llego y te digo, ahora nos vamos un momento y volvemos, porque si no estamos haciendo spoilers del próximo capítulo, ¿no? Claro, 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 Si yo claro. te digo, si yo te digo, ¿y quién es Enrique? Uf, O quién, o qué, o defíneme Enrique. ¿Quién es Enrique? ¿O qué es Enrique? fíjate qué interesante porque, Yo te he hecho una pregunta tonta, sí, no, no, Enrique. claro, no, pero es que No, 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 no. Si yo te he hecho una pregunta. La intención es mala. O sea, iba con intención. para allá Pero iba, parece. para allá Ahí iba, iba, ahí iba, ahí para iba. allá iba, porque yo te puedo Pero, definir, yo te puedo contar esa pregunta, pero si se la preguntas a uno de los que viven en casa conmigo, seguramente va a haber una, no distorsión, pero quizás vaya a haber alguna diferencia en ese concepto, sí, sí, ¿sí? sí. Porque yo no sé el tema de la percepción que tanto afecte, pero digo, es que volvemos al, hace rato tú le decías, ¿sí? Juzgamos, calificamos, decimos que sí o que no, que es bueno, que es malo, que es sano, que es insano, ¿sí? Y también aplica para las personas, lógicamente. Y como en algún momento del otro capítulo decíamos, pues la vida es de momentos, ¿sí? Y a lo mejor habrá alguien que le haya tocado ese Enrique de ese momento malo y había otro que le haya tocado ese Enrique de ese momento no tan malo, ¿ah? ¿Sí?
y te vas haciendo una, una idea, te vas haciendo un concepto de la persona, eh, sin querer queriendo, dijo aquel, y la vas encasillando en algún tipo de, la vas etiquetando, ¿no? Que también somos muy buenos para eso. Eh, ¿Y quién o qué es Enrique? Híjole, fíjate que yo me definiría en este momento Una persona. como una persona, sí, bueno, es que digo, como alguien, Ya, es una alguien, etiqueta. sí, alguien rebelde, pero una rebeldía, yo no sé qué tipos de rebeldía puede haber, pero una rebeldía por querer ser mejor, a pesar de muchas cosas que se viven y que te das cuenta que las consumes aunque no te sumen, aunque no te favorezcan, y llega el momento en que la vida te dice, te da señales de que debes empezar a sacar la escoba y a barrer. A soltar. Pero fíjate que eso no deja de ser un intento de definición entre personalidad, comportamiento, deseos y habilidades. Ujú. Pero vamos más atómicamente. Mm, Vamos más abajo. Vamos a adentrarnos, vamos a meternos, ¿sí? Saca el microscopio. Sí, no, bueno, definitivamente yo me considero un ser totalmente emocional. Yo no sé qué tanto al promedio, pero conforme voy creciendo me voy volviendo más emocional. Ujú, Y te he de confesar que eso me gusta, ujú. ¿sí? Que eso me gusta. Eh, me, una persona así como que siempre he sido muy observador, siempre, Ujú. pero ahora sí como que mi mira, pese a que mis gafas cada vez se deterioran más y tengo que ir a cambiarlas, el microscopio interior como que sí se afina un Fíjate, poco, ¿sí? fíjate que tú has dicho un verbo y te pongo la luz sobre el, dices, y voy, soy emocional. Y fíjate que la importancia del lenguaje y la importancia del gerundio. Y voy volviéndome emocionado. ¿Por qué? Porque eso lo que da es sentido a la vida. Estás en la vida. Y yo lo que te puedo, y te confirmo, Enrique, que desde que nos conocemos cada vez te importa menos mostrarte más vulnerable. Sí, sí, digo. Y te va gustando. ¿Sabes qué? Y a lo mejor suena muy trillado, pero como que me siento más yo, Es que eres más tú. ¿sí? Yo creo que la gente que nos escucha nos va a entender. Eh, Muchas veces, ahora he entendido cómo a veces reprimes un poco esa emoción de reír, de enojarte, de llorar inclusive, por, porque no te vean así, ¿sí? Que no está de acuerdo con tu ego. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahí me has salido por el lado, ahí me has salido por el lado, porque aquí podía haber estado preparado con la ventana de Johari. La ventana de Johari, y verás cómo enseguida, a ver si te muestro dónde estás tú. Em, es un cuadrante lo que yo veo y lo que no veo, ¿Mm? y lo que los demás ven y lo que los demás no ven. Este cuadrante de aquí, yo veo y los demás ven, es la arena, es el Enrique público, donde tú te muestras y los otros te reconocen. ¿Mm? Y dices, soy así. ¿Y qué? Pero fíjate qué difícil lo que te voy a contar.
si estamos aquí en la arena, estamos aquí en la arena, lo que tú ves, pero los demás no ven, eso es la fachada, eso es tu ego, eso es lo que tú ocultas. Y tú sabes que lo ocultas y por eso te sientes bien en principio, porque lo has escondido, pues después te das cuenta cuando apagas el TikTok que dices, qué mierda de vida. Sí. Ahí está la fachada, ¿vale? Y en este otro lado de aquí, en este otro lado de aquí, tienes lo que los otros ven, pero tú no ves. Ujú. Y ese es un gran problema, porque son las cosas que de una manera inconsciente muestras y que los demás ven, pero tú no te das cuenta. Es como una ceguera de taller personal. Es como el ángulo muerto del coche, Ándale, el que no ves, claro, por supuesto. El lado ciego que le llaman. el lado ciego, ¿vale? Pues es el lado ciego del coche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Y el otro que donde no ves y no ven es el lado incierto. Allí puede pasar de todo. Ujú. ¿Estás de acuerdo que cuando tú te vas mostrando más y te vas poniendo más en la arena, te sientes más genuino? Totalmente, Totalmente. totalmente. Mira, y perdón que yo me ponga de ejemplo, ya tú ahorita me lo preguntaste directamente, Sí, sí. pero, esto que estamos haciendo para mí ha sido un gran avance, una gran experiencia. Si tú me preguntas si yo alguna vez me había imaginado estar aquí tocando estos temas, yo te diría que no, ¿sí? Yo te diría que no. Eh, y hoy, digo, está siendo una experiencia maravillosa porque está sacando de mí eso que tú estás comentando, esa genuinidad, ¿sí? Que soy yo, Claro, que claro, soy claro, yo. ¿Y claro, qué? claro, 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 claro. Que no soy Brad Pitt, pero tengo mi encanto. Ya quisiera Brad Pitt tener mi encanto. Sí, por supuesto. Perdona, Brad, ¿eh? Perdona, ¿eh? Sí, sí, sí. Perdona. Digo, estás muy guapo, Brad, pero Igual, ay, pero mi encanto no lo tienes. como dijo el baterista de Maná, seré muy feo por afuera, pero soy muy bello por adentro. ¿Sí? Sí, sí. Alguna cosa tenía que tener para Por hacer supuesto. algo, ¿no? Porque si no. Ahora lo que te voy a decir es el truco para irte sintiéndote cada vez más genuino. Te voy a dar dos trucos y un regalo. Esto es la pantalla de Yoari, que si quieres ya te pasaré el enlace de Wikipedia o la miras y tal, y la ponemos abajo en la descripción, porque Claro, es una herramienta muy buena. Lo hicieron dos personas en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Este cuadrante. Cada vez que tú te muestras vulnerable, estás abriendo más la arena y estás cerrando más la fachada. Y hay gente que se pone una muestra al mes. Voy a trabajar en mostrarme más vulnerable en esto. Eso es un mensaje a todos los que preguntan, ¿y cómo? Pues ya sí. te lo cuento. ¿Aquí te sientes a gusto? Sí. ¿Eres cuatro ojos? Mm, sí, sí. Y lo guapo que me quedan estas gafas, de pequeño te llamaban cuatro ojos. Yo, Cuatro ojos. Está bien. Sí, Pero ahora ya estás en la arena, ya estás en esa genuinidad y ahí dices, ¿y qué? sí, Entonces, cada vez que tú te vas mostrando vulnerable, vas pasando a la arena. ¿Y cómo pasas la parte que los otros ven a lo que
tú no ves, el espacio ciego del coche. ¿Vale? Ahí, amigo mío, tienes que aprender a ser resistente a la crítica, a entender que no es nada personal contigo, sino que es un tema de tu comportamiento. No va contigo, no te lo tomes a pecho, es tu comportamiento y tus creencias. Es un comentario a tu ego. Y es más, da igual si la crítica va con buen sentido o mal sentido, con mala intención o buena intención. Y es más, ojalá sea con mala intención, porque los amigos te hacen críticas demasiado benevolentes y son los enemigos los que te demuestran cómo eres verdaderamente, lo que se le llama el bello enemigo. El bello enemigo es tu mejor maestro. Ujú. ¿Te sirve poco como paradoja? Totalmente. No, es que a mí cuando me hacen una confesión o me dicen una crítica, tal que cual, este lo ha hecho para fastidiarme, tal que cual. No mires para qué lo ha hecho. Mira si eso que dice es verdad o no, si tiene sentido o no. Y cuando maduras esa idea, cuando maduras ese comportamiento, a mí me ha pasado, y más recientemente, sí termino yo diciendo en esa aceptación, ¿sabes qué? Quizás no pensamos lo mismo. Es tu percepción y es mi percepción, ¿sí? Y al final, ninguna de ambas influye en quizás en la verdadera relación que pueda haber entre esas dos personas. Es que Simplemente es un ninguno, cambio de puntos de vista, ¿sí? ninguno tiene la verdad, Porque exactamente, exactamente, ninguno entiende la verdad, son exactamente, percepciones. exactamente. Pero cuando no estamos totalmente en este proceso, quizás si tú me dices algo que yo no estoy de acuerdo, yo sí te voy a etiquetar y yo sí voy a decir estás mal y yo sí te voy a tener una especie de resentimiento en ese momento porque tú me estás Porque refutando eres algo tú. que yo creo que es lo que yo tengo razón y que es la verdad. Pero ahí es que estás defendiendo tu razón y tu credibilidad, tu ego. Y tú sí que tienes la razón, yo no. Y yo ahí te digo, oye, que la razón te la doy, pero yo quiero ser feliz. Por supuesto, sí, una de las grandes paradojas, por supuesto, claro, sí, Fíjate, no hemos entendido todo al revés. Te he dicho que te iba a dar dos tips y sí, un venga, regalo. Un tip es, muéstrate vulnerable. Otro tip es, acepta el feedback, acepta la crítica. ok, Y la más feroz, mejor que nadie. Y ahora el regalo. ajá, Hemos dicho que esto es un cuadrante, ¿verdad? sí, Y hemos dicho que esta parte de aquí, esta de aquí, es la arena. Esta parte que está, que ni tú ves ni los demás ven, ¿es algo incierto o es todo por descubrir? No lo sabemos. Pero conforme tú te vas mostrando y revelando, este eje horizontal va bajando. Y si va bajando, la arena va subiendo, la genuinidad va subiendo y la parte oscura de ti que tú no muestras a los demás va bajando. Y si vas aceptando el feedback, este eje vertical se va moviendo también aquí, con lo cual cada vez más hay menos que sabemos de ti y menos que tú sabes de ti. Así tú te conoces a ti a través de nosotros.
Qué interesante cómo, digo, te lo digo como ingeniero, cómo las matemáticas se aplican hasta en la personalidad. Que no, que en neurociencia, las primeras, las primeras lecciones se dan de informática, de química y de mecánica. Es que estamos llegando todo. Y yo he llegado a hablar con programadores cuánticos y llegamos a la incertidumbre, llegamos a... Es algo... Y dices, coño, eh, eh, uno de los primeros mentores que tuve fue Oriol Pujol, un jesuita, que dejó de ser jesuita, y me decía, estaba encantado conmigo porque decía, ¿cómo puede ser que una persona tan tecnológica como tú en- le encante tanto el entender a la persona humana? Y ahora se lo puedo decir, ya no está con nosotros, está en otro plano, pero, Oriol, es que es lo mismo, no dejan de ser programas. Y ahora te voy a contestar. Sí. Si llegamos a un nivel muy bajo, muy bajo, muy bajo de qué identifica a Enrique Acevedo, es su set de valores. ¿Quién o qué es Enrique Acevedo? Algo que es clarísimo e inescrutable, que queda ahí, es Enrique es este set de valores. Y si yo sé que ese es tu set de valores, cosa que me digan de Enrique o Menteo, tal, yo puedo decir, ese es Enrique o ese no es Enrique. Fíjate si es esencial los valores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y fíjate, eh, ya lo veremos también en otro capítulo hablando de valores, sin espolear nada. Se habla mucho, al menos en esta parte del mundo, de la escasez de valores, Sí, claro. de la famosa escasez de valores, por todo lo que estamos viviendo ahora y que tiene muchísimo que ver con eso que estamos comentando. Va muy en la línea la escasez de valores con la escasez de sentido. Y si quieres buscar tu sentido de vida, te voy a dar un consejo. Ujú. Busca en tu sombra. Te puedes sorprender. Sí, claro. Porque nos han, desde un punto de vista, ojo, porque aquí estamos hablando de a veces en plan filosófico, psicológico, am, estamos hablando de conceptos físicos, estamos hablando en conceptos distintos, ¿no? Desde un punto de vista biológico, el cerebro, el cerebro, no deja de ser las conexiones que se han establecido de los 0 a 8 o 9 años. Ujú. Y eso no son más que creencias. En este mole faltaban las creencias. O sea, ahora sí que lo tenemos todo ahí en medio, ahora sí que lo tenemos todo ahí en medio, ¿eh? Y ahora vamos a tener que ver cómo deshacemos todo un poco para llegar otra vez a volver al sentido, porque si no los espectadores van a decir, vale, pero esto es del sentido, no. Pero es que el sentido es muy nuclear y va todo muy ligado. Totalmente, totalmente. Me quedé ahorita pensando, sabes, que yo pienso cuando tú Sí, hablas, yo te veo desde aquí. razono, sí, y en mi cabeza empieza a rodar. Eh, Hablabas ahorita del set de valores y Ujú. hablabas ahorita, lo ligué mucho a la edad donde somos como una esponja, a los Sí. 8 o 9 años. No, y antes, a los 5. Bueno, a Sí, ver, por supuesto, el, pero el, hablo de ese camino, ¿no? De ese. sí, fíjate que en bioneuromoción se dice que los niños están en unas ondas alfa o teta, no recuerdo ahora, no quiero decir error, que son las ondas más próximas a la de hipnosis. ¿Por qué? Porque los niños están en aprendizaje, están captando, están captando. Y ojo, no te equivoques, no nos equivoquemos.
nuestros hijos no aprenden por la oreja, no escuchan por la oreja, escuchan por la vista, Sí, por el comprobado. ejemplo, por el ejemplo. Sí, No hagas esto y tú lo haces y el otro está viendo. sí, 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 sí. Sí, sí, mira, es que, mira, yo tengo un sobrino de 8 años y la hermanita de él tiene 2. Ujú. Y cada vez que yo hablo con su mamá, que es mi hermana, o mis papás hablan con ellos, siempre hay una anécdota que habla de eso que tú estás comentando. Es que ahora ella hizo esto. Es que ahora él me dijo esto. ¿Sí? Una Son, vez, una vez me son grandes, sorprendió grandes imitadores y grandes replicantes. y grandes maestros, mi querido José María. Un día Sí, sí. llegó aquí a mi casa mi sobrino con un ajedrez. Yo Ujú. en mi vida he jugado ajedrez. Y lo pone y lo arma. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Momento, momento. Dime quién diablos te enseñó esto. No me digas que no sabes jugar ajedrez. Damas chinas te juego y con dificultad, pues ajedrez menos. Y me empieza a explicar el peón, la reina, el caballo, que esto, cómo avanza. Digo, oye, ¿y quién te enseñó a jugar ajedrez? Digo, no es un Anatoly Karpov, ¿verdad? Ni mucho menos, No, no, pero pero sabía más que yo en ese momento. Me dice, pues muy fácil. Me metí un tutorial de YouTube y ahí lo vi y ahí lo practico. ¿Y quién te compró el ajedrez? Me lo compró mi papá porque me fue bien en matemáticas, en alguna materia X, y me lo compró de regalo. Híjole, me transporté 40 y tantos años atrás y a los 8 años yo en qué pensaba, en en comer piedra. galletas y ver los picapiedra. Sí, sí, claro. ¿Sí? Híjole, para mí fue una lección, ¿eh? Estaba acordando, estaba acordando desde esa comparación de que la- el- las personas ricas compran tiempo y las personas mundanas compran cosas. Y ahora no recuerdo la segunda parte, pero era impresionante la frase. Me la apuntaré para la próxima, pero fíjate así. Y decía que las personas despiertas buscan conocimientos y las personas dormidas buscan entretenimiento. Ok, Ahí te va. Toma Netflix. sí, Buah. sí. Y te escuchas estas y te dices, acabo de tener un esguince de cerebro. Pero fíjate que me da mucho gusto escuchar eso. Te voy a decir por qué. En Pero este pequeño, son guantazos, en son este pequeño guantazos, análisis que tú me estás haciendo con estas preguntas, yo te puedo presumir, y siempre lo he hecho, y me he llevado unas tundas porque me han dicho loco, raro, amargado, etcétera. Ujú. Yo en mi vida he visto una serie completa. Dame la que tú quieras, el título que tú quieras. No me gusta las series. Voy al cine 1 o 2 veces por año. Veo una película en la tele cuando a mí me seduce un título, ¿sí? He visto el Titanic 40 veces, ¿no? Por ejemplo. He visto el Gladiador 35 veces y cada vez que lo veo le encuentro algo diferente. Eh, Tú hablabas ahorita de que las personas que buscan entretenimiento, yo creo que yo no encajo ahí, afortunadamente. Afortunadamente. ¿Sí? O te aburre el entretenimiento, o no te motiva el entretenimiento. Fíjate cómo van cambiando los conceptos con las palabras. Sí,
Sí, sí, sí, ¿No? sí. Si estoy oyendo tus neuronas, que las estoy dando la vuelta, sí, las estoy viendo desde aquí. Digo, yo valoro ahorita mucho más irme a un café y crear un texto, escribir, leer, que ver Cobra Kai, ¿verdad? O que ver el juego del calamar 1, 2 y 3, no sé cuántos llevan ya. No, digo, no, no, yo respeto mucho la gente que se relaja así, pero vamos, ¿Y, y cuántos mensajes hay dentro de esas series? Porque yo he encontrado muchos mensajes dentro de esas series. Si sabes, si sabes escuchar y si ves la serie como director, no como espectador. Si ves la serie metido en la serie, no como espectador. Ah, mira, que le ha pasado a este, le ha pasado al otro, han venido los vikingos y los han matado. sí, No, había alguien que quería ser más y ese quería tal y ha dicho una frase que esa frase me ha dicho mucho. sí, claro. Y es que, volviendo al tema del sentido, porque lo que no quiero es que venga el toro y me pille, porque si viene el toro y me pille, dice, oye, José María, que hemos hablado de sentido y tal. Me vas bien, Enrique, me vas bien porque así me aprieto. Y yo creo que si vamos utilizando conceptos, el reverso psicológico, ¿te acuerdas? Conforme más vas buscando algo, menos lo encuentras. Pero es que también funciona al revés. ¿Qué es lo que no estás buscando? ¿Qué es lo que rechazas? ¿Qué es lo que no quieres saber? ¿Y por qué no quieres saberlo? Y eso ahí te puede dar mucho sentido a tu vida, Sí, en positivo o para trabajarlo. Es igual, pero ¿por qué lo tienes ahí? Fíjate que escuchaba sobre el miedo. Vamos a tener que hablar de miedo un día. No sé si lo tenemos por ahí, pero el miedo. Ah, sí, mira, por aquí veo tal, el miedo. Fíjate que el miedo nos lo pone generalmente los padres y el bloqueo nos lo ponen los padres con intención positiva. Cuidado, no lo dudemos. Y porque a ellos se los pusieron en su momento. Pero tú imagínate, en México tenéis tarántulas. Pregunta, ¿tenéis tarántulas en México? no, sí hay, cómo no, sí, ¿Sí? sí, claro. ¿Y son venenosas o...? No, 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 no. Y en España, pero claro, a lo mejor en México, yo creo que Guadalajara es más grande que España, creo. Ponle el estado de Jalisco. Pues imagínate, ¿Sí? imagínate. Entonces, nosotros, para que una araña se haga grande, es muy extraño. Vosotros, hay zonas de desiertos o hay zonas de Zonas áridas. ¿Sí? zonas áridas o zonas de selva donde allí en medio a lo mejor hay una araña de 1 metro, porque nadie la ha visto, yo qué sé, ha ido creciendo. Tal. Aquí en España, pues no, No, no hay manera. no hay manera, porque siempre sale un depredador que no deja que esa araña se haga grande. O sea, y además que no tenemos que sepa yo, arañas venenosas ni que piquen, ¿no? Pero cuando un niño aquí en España ve una araña, el niño va y el niño se acerca porque dice, ¿y esto qué es? Y fíjate cuántas patas tiene y Sí. mira cómo anda. ¿El niño la tocará o no la tocará, Enrique? Seguramente no la tocará. Seguramente no la tocará. Sí, Seguramente no la tocará. O sí, pero tú como padre dices, la va a tocar. sí, sí, sí. Uno como padre, exactamente. Pero Y seguramente no la va a tocar. y luego ya viene ese bloqueo al que tú dices, no la agarres. Cuidado. Sí, Y lo estás marcando eso como un peligro.
Y la pregunta es, como se acerque el niño a la araña, ¿qué va a pasar con la araña? Que la araña va a salir corriendo, Sí, 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 sí. porque seguramente le da más miedo el niño a la araña que la araña al niño. Sí, bajo el Y no raciocinio, hubiera sí. pasado nada. Pero tú ahí has marcado al fuego porque además has ido y has dicho, niño, no toques eso, Sí, que es una araña. sí, sí, sí. No lo toques porque te va a picar. Y no toques esto, y no toques un perro, y no toques lo otro, tal que cual. Y al final el niño, cuando llega a los 10 años, dice, ¿qué haces? Nada, porque cualquier cosa me va a hacer daño. Sí, Ahí hay todo el bloqueo, con lo cual estamos orientados a no hacer nada, a solo hacer lo que nos dejen hacer. ¿Dónde está nuestro desarrollo? ¿Dónde está el querer hacer no sé qué? ¿Cómo? Aún no entiendo cómo coño hemos podido pensar en llegar a la luna. Pero fíjate, hay una anécdota que se dice de la hija del dictador de Franco. Franco tuvo una hija y tuvo una institutriz. Y una vez la institutriz estaban en el jardín y Carmen, la hija, fue corriendo a la institutriz. Mademoiselle, mademoiselle, inserpant. Porque en España entonces se hablaba francés, porque el inglés era de la pérfida Albión y eso no se podía hablar. Entonces ahí hablábamos francés, ¿eh? Hablábamos castellano o francés. Mademoiselle, mademoiselle Inserpan. Fue corriendo allí, vino la guardia y vino todo el mundo y tal igual. Pues era un cien pies, era un gusano. Todo el mundo se quedó, pero... ¿eh? Y la niña fue con un libro y en el libro estaba una serpiente y ponía serpiente y hacía así. Claro, lo que pasa es que en el libro no te decían el tamaño. Claro, la niña había cogido la forma, el símbolo, como dice Jung, de la serpiente y cuando había visto aquello había dicho, "Chut, esto es una serpiente y está marcado como peligro". sí, Ah, con lo cual estamos abocados a tener miedos, a tener bloqueos, a tener creencias y más limitantes que empoderantes. Y por eso es importante el saber el por qué. Y me encanta la frase del Ikigai, ¿para qué quieres todos los shimeis? Shimei, Ikigai. Y los shimeis son los intermedios. Quiero tener una familia, quiero ser un licenciado, quiero hacer esto, quiero profesionalizarme en esto, quiero tener un coche, quiero correr estos rallies. Eh, ¿Para qué quieres hacer todo esto? Y eso te va a dar el sentido de para qué quieres todo esto. Ojo, yo muchas veces he pensado que en el fondo uno de los sentidos de mi vida es ir viviendo, descubriendo mi sentido de vida. Porque a veces el sentido de vida va cambiando con el desdevenir de los años. Y fíjate que estamos hablando de que Víctor Frankl, para él es importantísimo y crea la logoterapia. Logoterapia, logo viene de sentido, terapia del sentido, logoterapia. Se da cuenta que en los campos nazis la moneda de cambio, Enrique, ¿sabes qué eran? Los cigarrillos. Los cigarrillos eran la moneda de cambio. Y entonces
cuando tú hacías algo, lo hacías por un cigarrillo y un plato de sopa valía un cigarrillo, 2 cigarrillos y medio, iba la moneda, eran los cigarrillos. Y Víctor escribe, y os recomiendo el libro, es fantástico, El hombre en busca del sentido. Ah, Víctor Frank, fíjate, tú ves películas de la lista de Schindler y ves un tren entero lleno de judíos y que lo llevan 5 o 10 soldados de la SS y que seguro que si todos se hubieran puesto de acuerdo para ir contra ellos, bueno, hubieran muerto algunos porque tienen las escopetas o tal, pero hubieran podido. Lo que pasa que ellos ya habían entendido y asumido de que ellos iban allí. Su sentido ya estaba ahí, la sumisión. Además que estaban, aquí podríamos entrar en otro tema que no vamos a entrar, que es la teoría del shock, que muchas veces nos ponen en shock a la sociedad para que nos quedemos ahí bloqueados, ¿no? Ujú. Pero, y entonces ahí Víctor Frankl, y aquí hay una cosa curiosa, que no todo se dice, porque Víctor Frankl, cuando veía de que cuando la gente ya no le importaban los cigarrillos, es que la gente estaba perdiendo su sentido de vivir, estaba perdiendo el sentido de continuar vivo, cuando ya le era igual los cigarrillos. Eso era su indicador. Y lo que no explica el libro, lo se explica después, y lo explicó Víctor Frankl después, es que mucha gente aguantó el holocausto con el sentido de esperar a lo que venía después. Lo que no se explica demasiado es la gente que se quitó la vida porque lo que vino después no era lo que ya se esperaba, porque habían cambiado las circunstancias. Y esa es una aproximación de buscar el sentido de la vida. Pero fíjate que Nietzsche, Camus, Dostoyevsky, Sartre, te dice que aunque no te, que le des sentido al sinsentido. Cuidado, que ahí está en una paradoja, Ujú. ¿vale? Porque te estoy diciendo, bueno, el vivir sin sentido, vivir en un absurdismo también tiene su sentido. También sirve. No, también tiene su sentido. Es importante sentarte y plantearte tu sentido de vida. Es importante, ¿cómo no? Ahorita, hace la semana pasada yo hablé un par de días acerca de la acción y tuve una polémica con alguien que decía que no todo se acciona, que a veces había que parar. Entonces yo le cuestioné, le regresé la pregunta, ¿y qué pararse no es una acción? Es una no acción que no deja de ser una acción. Exacto, o sea, dentro de la estrategia de vida, de negocio, lo que quiera, el hacer una pausa para replantearte algo es una acción, ¿sí? Que Cuando también yo es tengo, muy válida. cuando Pero yo tengo que tomar, como etiquetamos, calificamos y juzgamos, el que se para es porque no puede, es porque no sabe, es porque ya no quiere seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando, nos da miedo parar, Enrique. sí, claro, por supuesto, sí. Entonces Es se como las vuelve, bicicletas, es como las bicicletas, mientras te mueves, te aguantas. sí, 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 sí. Pero fíjate que el llegar a esos puntos de tomar ese tipo de decisiones, yo sigo, o lo he comprobado más bien,
de que es porque adquieres cierto grado de madurez, cierto grado de experiencias de vida, lógicamente, y se van reflejando en ese tipo de decisiones. Aquí estamos a un nivel de metacognición. Ujú, En la cognición es cómo interpretamos lo que pasa, pero la metacognición es por encima, o sea, desde un observador. Primero tienes que entender que no ocurre, sino que verdaderamente es el mapa y no el territorio. Ahí estás entendiendo la cognición. Y después entiendes la metacognición. Y a partir de ahí es cuando empiezas a entender lo que tú estás diciendo. Empiezas a ser consciente de lo que pasa y cómo pasan las cosas que pasan. ujú. Ya no solamente de la bola, sino de la carambola. Ahorita que veía el título, al final de cuentas, el protagonista principal es el propósito. ¿Sí? Eh, ¿Cómo hago un propósito? Le puedo poner un paralelo gramatical como si fuera un objetivo. Una meta no, porque la meta ya es el final, ¿sí? Y que hay mucha gente que confunde metas con objetivos, ¿sí? Yo creo que una meta está compuesta de muchos objetivos, Ujú. pero un propósito, ¿cómo definimos propósito? Yo te diría que el propósito va mucho más en la línea de qué quieres sentir que no qué quieres obtener. ¿Qué te, com- ¿Qué te complace de lo que cuando obtienes lo que quieres obtener? La frase es un poco absurda, ¿no? No quiero que tampoco, pero seguro que me habéis entendido. Sí, vamos, yo te escucho y lo voy pegando más al lado emotivo, al lado Mm, emocional. ujú, ¿Qué es lo que quiero sentir? ¿Qué es lo que quiero lograr? Hay un ujú, resultado tangible, sí, ujú. pero ¿cómo me hace ¿Para sentir ese qué? resultado? ¿Para qué lo hago? ¿Para Qué qué? quiero sentir? ¿Qué Sí, quiero claro, sentir? claro, claro, claro. Yo Y que tú, va, fíjate que me decías, te escucho y no te escucho, yo pienso que tú en eso vas cada vez más sintiendo que escuchando. sí, sí, por supuesto. Es otro nivel de escucha, es Sí, otro nivel, sí, sí, sí. Porque ese sentir se siente. te va adentrando a la experiencia propia y te cuestionas el decir, esto ya me pasó y Ujú. sentí esto. Pero si es que aquí no estoy enseñando nada, No, lo que no, estamos no. haciendo es recordando cosas Claro, es un y recordatorio. poniendo nombre a las cosas. Es un recordatorio, es Es correcto. un recordatorio, todo lo que estamos haciendo aquí es recordatorio y es un recordatorio de... Ah, o sea que eso que dice este aquí el amigo el gallego este dice que esto se llama así. Bueno, pues vale, pues Pero vamos a decir fíjate, es un recordatorio con consejos útiles. Tú nos diste dos hace rato. Uno de ellos, aceptar el feedback, que es una de los grandes tabúes del ser humano, ¿sí? Porque jamás, es más, no lo aceptamos tanto que ni nos lo dan cuando nos deben de dar. Por ejemplo, cuando vamos a pedir chamba y no te la dan, no te dicen por qué no te la dan. Simplemente no te hablan y ya. bueno, es el látigo de la indiferencia. Pues sí, pero sí sería bueno que te dijeran, ¿sabes qué? No te convocamos para este puesto, aunque estos resultados fueron buenos, vimos esto y esto en ti, que debes de trabajar, pues para tu próxima convocatoria, que puede ser aquí, puede ser en otro lado, y ya sales con el no, sí, claro, con el no, pero sales con tarea, sales con algo que Sales con realmente tareas, te, sales con tareas, sales sí, con una valoración. Sales claro, con una valoración que puedes aceptar más o menos, pero es que es la valoración del otro y es por lo que te han valorado.
Pero, y como entran muchos temas ahí, la falta de profesionalización de esos puestos, que yo siempre en el terreno empresarial siempre lo he dicho, porque lo viví muchos años, la gente de recursos humanos debe ser la gente más importante y más preparada de la empresa, porque es la que se va a encargar de reclutar, capacitar, entrenar al recurso más importante de una empresa, que es el ser humano, el colaborador. Y resulta que es departamento de castigo, al que no funciona, manda el archivo a archivar expedientes, eh, y así un montón de cosas. Pero, pero, y eso abona obviamente que no aceptemos ese feedback. Simplemente pues no cumplió con mis requisitos, mi escaleta de 5 requisitos, y a el que sigue, next. ¿No? Pero os he aconsejado de que vayáis a buscar el feedback del peor enemigo. Todavía más. Una frase muy mexicana, todavía más cabrón, José María. Todavía más cabrón. ¿Sí? Como aquella frase dice, al amigo lo quiero tener cerca y al enemigo aún más. Es que al Porque así final, veo lo que está fíjate, haciendo. si vamos armando esa madeja, Claro, 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 si vamos sí, armando esa sí, sí, madeja, sí. el enemigo te deja más enseñanzas que el amigo, porque el amigo te Es solapa. el maestro. El amigo te solapa por no, ay, le voy a decir que está bien para que no se sienta mal. No, cabrón, hazlo sentir mal. Ahí estás con él, hazlo sentir mal. Sácale una lágrima. ¿Sí? Ese es mi mensaje. Ah, Cuando un amigo te venga a pedir consejo o te venga a pedir un 360 o te venga a pedir evaluación, avísalo y dile, "Ch, somos amigos, ¿no? Sí, pero amigos, amigos, ¿no? Sí, vale, pues. eh, O mira, quiero que me valore. Ah, hay un tema que se llama, es muy divertido, hay un libro que os recomiendo que se llama The Mom Test, el test de mamá, el test de mamá. Y The Mom Test es muy divertido porque lo que hace y te hace explicar es que imagínate que tú eres mi padre, ¿eh? Y yo hago un aplicativo, no sé qué, para hacer recetas o para encontrar todas las piezas de todo el bricolage que haces tú y tal. Mira, papá, mira qué app tengo para el móvil y tal. ¿Qué tal? ¿Va bien o qué? Ay, sí, hijo, mira, va muy bien para tal que cual, esto, lo otro. Ah, vale, pues mira, lo voy a hacer, es muy bueno. ¿Qué opinas tú? Pues que es muy bueno y es muy chingón y tal que cual, esto, lo otro. Y me dedico a hacer esa aplicación, la pongo en el software house y no me la compra ni los grillos. No le pidas a tu madre que te valore. ¿Cómo te va a valorar? claro. Pues si a ti te gusta que te digan, es que eres mi rey, como dice vuestra canción, pero sigues siendo el rey. Pero también esa canción dice que no hay que Ese. llegar primero, hay que Ujú. saber llegar. ¿Sí? Y eso es, digo, ya no son amigos, son aduladores, ¿sí? Y es parte, cuando vas creciendo, te lo digo por experiencia propia, la experiencia de la vida te va dando esa libertad de poder decir, a ver, con este cabrón me siento bien, sí, me divierto, sí, me entretengo, sí, pero no me aporta nada de lo que yo quiero. Ujú. Entonces lo vas bajando a un segundo, tercer plano, lo eliminas porque tus pretensiones, tus objetivos, tus propósitos van siendo otros. Claro, si tu propósito es divertirte, ese güey es el ideal, ¿verdad? Pero si no, pues no pierdes tiempo, porque cada vez yo he entendido más, José María, que no hay mucho tiempo para vivir la vida.
no hay mucho tiempo para vivir la vida. En cualquier sentido, ¿eh? Hasta en el Recuerda, sentido, hasta en el sentido de querer tirar a la basura tu vida, tampoco hay mucho tiempo. Hazlo rápido, ¿sí? recuerda, los ricos compran tiempo. Los ricos compran tiempo, exacto. Oye, me vas a sacar aquí muchos posts, ¿eh? Voy a tener que poner abajo una pequeña nota diciendo que son frases que escuché con José María. Este Fíjate, libro del test de mamá es catalán, es francés, ¿qué es? es americano. The Mom Test. Ah, ok, 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 ok. The Mom Test. El test de mamá está traducido. The Mom Test. Es que nos has dado hoy dos bibliografías muy importantes, ¿eh? El hombre en busca de sentido y el test de Es- mamá, ¿sí? Que es parte del plus de estos capítulos, ¿eh? eh, para aquel que diga, fíjate que José María no nos ha dicho cómo encontrar nuestro propósito. El título de hoy no es cómo encontrar el propósito, es cómo es vivir sin propósito. Sí, Esto no es clases de matemáticas. Hoy hacemos sumas, hoy hacemos restas, hacemos sumas, que es adiciones. Después hacemos restas, que son sustracciones. Después hacemos multiplicaciones, que es producto, no es más que sumas de sumas. Y por eso necesitamos ir construyendo, solidificando los diversos capítulos. Eso es ser de ciencias. Pero aquí no estamos en ciencias, aunque digamos que son programas, no estamos en ciencias. Aquí estamos en comprensión y la comprensión está entre aquí y aquí. ¿Cómo te voy a enseñar cómo hacer algo si no tenemos claro lo que son los conceptos? Y hay muchos conceptos que se van. Entonces tenemos que ir haciendo mayonesa y subiendo y cerrando. Y conforme vamos subiendo ya iremos viendo el cómo. Pero ahora estamos en el qué. Con que entendamos el qué, hoy ya tenemos mucho. Porque estoy seguro que en esta semana que va a pasar, depende si ahora lo miras o tal, en esta semana, oye, lo que me acaba de pasar es aquello que habrá dicho José María o no. sí, Fíjate lo reflexivos que son estos trabajos. sí, cómo no. Claro que pasa, te lo digo, claro que sucede, sí, claro que sucede. Y hemos dicho varios conceptos que ya habíamos tocado anteriormente. El para qué, que cada vez es más resonante, cada vez es más claro, porque ahora es una paradoja, cada vez es más claro el decir por qué debemos decir para qué, Ujú. ¿sí? O cuestionarnos más bien, ¿sí? Cuestionable. Cuestionarnos más bien. Eh, Hoy, de todo lo que has platicado, tenemos que romper esa barrera de, tú hablabas, muéstrate vulnerable, ¿sí? Ujú. Eh, Rompe esa barrera de fortaleza fingida, fortaleza ficticia. Pruébalo, Yo, pruébate, demuéstrate, date confianza una vez. sí, Ahí te vas a subir tu autoestima. sí. Yo a una buena amiga, la cual hoy confieso tengo por lo menos un año que no cruzo una palabra con ella, porque la última vez que lo hice no fue muy amigable. Y creo que la vida me va a dar oportunidad algún día de encontrármela por ahí y poder platicar. Eh, yo siempre le dije que su fortaleza era falsa, Muy porque, probablemente. porque la misma vida nos daba ciertas experiencias
donde ella presumía de viva voz cierta fortaleza, pero en los hechos era otra cosa. Dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Aplicaba ese refrán. Y no es su fortaleza, sino lo que estabais hablando era de que su coraza era su debilidad. Así es, así es, así es. Mm, quizás algún día le pregunte qué sucede atrás de, es decir, yo la conozco de sus 20 años en adelante, a sus 40, Ujú, ujú. pero no conozco qué hay de sus 20 años al uno, ¿sí? Ahí se generó. Que me regreso un poco a lo que comentabas hace rato, del 1 al 9, aguas, cuidado con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que decimos, ¿sí? Desde el cero y Desde el antes del cero, cero. sí, Y desde el cero, desde el porque ya en cero, el vientre de nuestra madre, ya sí, allí recibimos formación y recibimos influencias. desde el cero. No Fíjate, solamente físicas, porque ya está claro que una madre que fuma o que es alcohólica revierte en el feto, ¿no? Eso está clarísimo. Pero también una madre que está nerviosa o que está estresada, ¿verdad? El niño ya nace con esa condición. sí, totalmente, Imagínate el niño que totalmente. nace, saca la cabeza y dice, oye, ¿sabéis qué? Que yo me vuelvo. Yo ya vengo enseñado. Fíjate que, híjole, es que te quedas pensando en este tipo de cosas y actualmente te das cuenta que vivimos en un mundo tan, no quiero decir podrido porque todavía no llegamos a tanto, pero sí en vías de, en ciertas áreas, en vías de putrefacción. Así, un ejemplo en un minuto. En esta parte de América, del mundo, mi querido José María, hay un revuelo por la llegada de Donald Trump a la presidencia Ujú, de Estados Unidos. ujú, Y una de las leyes que firmó el minuto uno que él se presentó en su oficina oval fue firmar, pues que nada más había dos sexos en los Estados Unidos, esa fue una, ujú, y el otro, la ley que protegía a lo del aborto, pues él está en contra del aborto, ujú. ¿sí? Y aquí en México eso ha caído como un balde de agua fría, porque aquí el movimiento, todos estos movimientos que se escudan en el feminismo, en la libertad, en la libertad de sexo y todo ese tipo de cosas, se han distorsionado de una manera impresionante, ¿no? Todo lo que sucede lo quieren ya enarbolar con alguna de estas banderas, ¿sí? El- eh, Hay lo que es el uso, abuso y adicción. Eso, perfecto. Fíjate qué Nos interesante. hemos entendido, ¿verdad? Sí, por supuesto. Uso, abuso, o sea, lo que empieza siendo un uso, va pasando a un abuso y acaba en adicción. Y fíjate que ayer yo en radio hablaba acerca del fanatismo, Eh, que es, creo yo que es un elemento de la Una adicción así adicción. muy importante, o uno de Sí, sí, otro, no, sí. sí, 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 sí. Y eso nos pone nos pone una barrera, sí, que limita muchas cosas, el feedback, por ejemplo, sí. Y aquí tenemos ese gran problema, José María, en esta sociedad mexicana en este momento. El fanatismo nos está matando, ¿sí? Y obviamente de eso se están aprovechando unos cuantos para hacer sus cosas. Eh, yo no sé hasta dónde va a llegar este tema de lo que pase con el vecino del norte y estas leyes, pero tú ahorita hablabas del aborto y hablabas de este tipo de cosas. eh, Se confunde muchas veces la libertad con el libertinaje, ¿sí? Hay muchas cosas que no cuadran, pero al final, creo yo, todo redunda en la receta del 0 al 9, Sí, ¿sí? claro, siempre, siempre. O Del sea, 0 al 9, ¿sí? discute lo que quieras, discute lo que quieras, pero al final rebota ahí. ¿Sí? Este, híjole, es complicadísimo. No es Y fácil, no es redundando un fácil. poco más, lo que sucede
tropicalizándolo, eh, tenemos que estar mejor preparados mentalmente, Claro, claro. para poder asimilar todo esto que viene, ¿sí? Todo esto o que aparentemente nos han dicho que va a pasar, ¿va? Necesitamos tener ese léxico emocional que Sí, sepamos qué es qué y cómo le llamamos y que una cosa es esto y no es lo otro. sí, 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 sí. Y que en el fondo, y volvemos al tema del sentido, tanto si es sentido como es no sentido, aunque no haya ser no sentido, no deja de, si para ti tiene sentido no tener sentido, ya tiene sentido, Sí, sí, ¿vale? sí, 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 Porque en sí. el fondo no es lo que ocurre, sino cómo tú te lo entiendes. Te voy a hacer una pregunta del toro. Ahí va, Venga, para cerrar un poquito el ahí tema. va, A ver, ahí va. Espera, que voy a buscar la muleta. Venga, venga, toro. tener o buscar el sentido de algo es igual que buscar el propósito de algo. Válgame. ¿Sí? Ese silencio, así Es como muy que parecido, depende de lo que entiendas por sentido y propósito. Y te puedo decir que es lo mismo y te puedo decir que son niveles distintos. ¿Vale? Primero lo que tendríamos que decir es qué es para ti sentido y qué es para ti propósito. Entonces, bajo mm, los argumentos, bajo los conceptos que aquí tú ya dijiste, para no para mí alargarlo. para mí el sentido es más elevado que no el propósito. Ok. Para mí el sentido es lo que da sentido y el propósito tiene mucho más que ver con metas, Con acción. con acción y con metas, mientras que el sentido sea mucho más ligado con el para qué, Ok, para mí. ok, 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 ok. Ok. Me pensaba que me ibas a hacer otra pregunta, es decir, ¿y el propósito mientras más lo buscas, más te huye? Seguramente que sí. Muy bien, muy Seguramente que sí. bien. Pase usted al capítulo no sé qué, que hablábamos del reverso psicológico. Búscalo, pero vívelo, siéntelo, déjalo Sí, fluir. sí, 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 No sí. te obsesiones. Te voy a poner un ejemplo que yo digo, y sí es personal. Ya no me importa lo que diga la gente. ¿Sí? Ah, bueno, Yo siempre he dicho de un tiempo para acá, de hace mucho tiempo para acá, cuando tú buscas el amor, no lo vas a encontrar. nunca. Eso te llega. ¿Cómo te llega? Mil maneras. Hoy, hasta por esta camarita que ves aquí, te puedes Ujú. encontrar el amor con alguien que le guste como eres y luego ya se conocen. Pero hay gente, yo conozco gente que se empeña en buscar a su media naranja, su mujer ideal, en este caso, etcétera. Espérate, pues no pierdas el tiempo. Quizás vas a encontrar a alguien con quien tengas afinidad, Ah, con quien tengas cierta similitud en gustos, en ese tipo de cosas. Pero yo creo que el amor como tal no es así, o sea, ¿sí? Es más, te voy a confiar algo, al fin que nadie nos está viendo, ¿sí? nadie, nadie, nadie. Yo cometí un error al casarme, mi querido José María, me casé a los 28 años Ujú. y cada vez estoy convencido más de que me casé por no estar solo. Y eso al final dio un traste en una relación. Y mira que hoy me llevo excelentemente con ella. Yo creo que Bueno, mejor que antes, ¿sí? porque la relación era con ella era para estar no juntos, próximos, pero no juntos. Sí, sí, claro, sí, claro. Y luego la gente no me cree, Pero porque es que siempre, nos da siempre que te mucho preguntan, miedo, oye, ¿y por qué te divorciaste? nos da mucho miedo la soledad, Enrique. Totalmente, 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 ¿sí? Porque entendemos que en la soledad hay un rechazo, Sí, en la soledad hay un juicio.
Y quizás muy Pues poca no es gente lo va a mismo. entender, Y no... Di. quizás muy poca gente va a entender que la soledad a veces, aparte que es necesaria, es ese momento de reflexión, de limpieza emocional y limpieza mental que debemos de tener. Es como cuando quizás agarras tu celular y lo empiezas a limpiar, le quitas la tapa y le quitas el polvito, o estás boleando tus zapatos porque te los vas a poner, ¿sí? O estás arreglando tu reloj porque ya le salió por Ujú, ahí del sudor, le salió y lo estás limpiando, poniéndole un alcohol ahí. Esos momentos personales, cuando estás contigo mismo, ¿sí? ujú. Son muy reconfortantes y hay gente que no los acepta. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Totalmente, exactamente, hablando de sentido. ¿Sí? Hablando de sentido, ¿Sí? ¿vale? No es lo mismo estar solo que sentirse solo. La semana pasada estuve con un amigo mexicano, uno de mis coaches, con Héctor, y nos fuimos a Montserrat, una zona muy mística, una zona muy que tiene muchos sentidos y mucho. Y cerca de Montserrat está la cueva de San Ignacio de Loyola. Oh, cómo no. La Padre de cueva los donde, jesuitas. padre de los jesuitas y cueva donde él escribió los ejercicios espirituales. Esa cueva es pues como este estudio pequeño, el estudio de mi casa, un poco menos, y es una cueva así, y es como, claro, aquello la basílica la han hecho los jesuitas y encima de la cueva hay como una basílica, ¿sabes? O sea, entras allí y parece que entres en el Palacio del Louvre o en el Vaticano, ¿sabes? Porque es que estás entrando en un sitio muy sagrado o Muy místico. muy místico, ¿no? Y llega el momento donde está la piedra y un tronco. Y aquí estuvo Ignacio y hay dos cruces hechas por él que están con un vidrio, porque si no la gente las pasaba Sí, sí, y sí, sí, están sí. con un vidrio y tal. Pero claro, estás allí y te sobrecoge. Allí un militar fue iluminado y llegó a hacer los ejercicios espirituales. Y Fíjate ahí que la yo iluminación estudié, de... Dime. yo estudié 6 años en una escuela de sacerdotes jesuitas aquí en Tampico. Mi Qué bueno. secundaria y mi preparatoria fueron con los sacerdotes jesuitas, los sacerdotes más estudiados del mundo. Ujú. Sí, ¿verdad? Profesan dos veces, ¿eh? Así es. Cuando profesan, cantan misa, hacen los votos, pero hacen los temporales o tal, y vuelven a profesar, vuelven a hacer, porque ahí entienden. Sí, Y ahí hacen los votos definitivos, los permanentes. sí, 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 sí. Es de los más duros, de las profesiones más duras, Sí, de las enseñanzas teológicas más completas que pueda haber, ¿verdad? sin duda. Sí, pero bueno. Oye, qué gran capítulo, qué buenos minutos. Lo Sí. avisé. Me lo adelantaste en la previa y de primera mano dije, no, bueno, él lo dice porque él ya lo desarrolló un poco y me lo dice para que le echemos ganas. Pero Pero es fue que yo no sé, creciendo, pero fue de yo no menos a sé, más en mi interés y mi ánimo fue increciendo. en tu ¿Sí? implicación, piensa que yo lo único que puedo hacer es preparar todo hasta la mitad del capítulo y preparar una salida por si aquel día no estamos inspirados. Pero lo mejor que puede pasar es que a mitad de mi planteamiento se pierda mi planteamiento y desarrollemos lo que vayamos viendo. Sí, 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 sí. Eso para mí es lo que da más autenticidad a esto que estamos haciendo. Y ha salpicado un poco de lo que viene, hablando de miedos,
hablando de Valores. valores, entre otras cosas, ¿sí? Y bueno, creo que la hicimos bien. Y ojalá esto, así como empezó bien, siga igual, de ahí para arriba, y adelantar a la gente que vienen cosas interesantes, buscando otras estrategias para llegar a más gente, para hacer más una comunidad, etcétera, etcétera. Este, y bueno, por la invitación de siempre, José María, a que te busquen, a que se contacten contigo, jmgris.com, no batalles, jmgris.com, ahí lo puedes encontrar. Ahí está. Si eres amigo de LinkedIn, búscalo como José María Gris, ahí está, y pues ahí están sus datos, ahí están si quieres agendar una reunión, ahí está su calendario, ahí está todo, para que te pongas en contacto, ¿sí? Y pues por ahí me voy a colar yo y te voy a dejar ahí mi, 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 mi perfil de LinkedIn también en la descripción, ¿sí? Y si en Hombre, algo podemos ayudarte, pues a todo dar. Si no, pues sigue aquí con nosotros en nuestros capítulos, en esta serie 2. ¿Y qué tenemos para el próximo capítulo? Fíjate que no. valores alineados con propósito. El Valores pilar de tu. alineados con propósito. Vamos a rematar lo que hoy Juan José María nos acaba de compartir, ¿sí? Valores alineados con propósito, tienes toda la razón. El pilar de tu vida. Híjole, yo creo que íbamos a adentrarnos un poquito más al 0 al 9 y algunas experiencias que van a salir seguramente, porque digo, yo no preparo nada, yo nomás te escucho y voy dando el review a la grabadora, ¿sí? Y me voy acordando, ¿sí? Me voy acordando. Eh, por eso para mí me gusta mucho esto, porque siempre me sorprendes con algo y seguramente todo lo que haces, de lo que escucho, he vivido algo o he visto algo, ¿sí? Seguro. Hoy balconé a mi amiga, la que tengo un año de no ver, pero era menester hacerlo porque así como ella hay mucha gente que somos así. Fíjate, fíjate que el que da el primer paso es el más valiente. Hay un dicho, no sé si es mexicano o universal, el que pega primero, pega Ya dos dos veces. veces. ¿Sí? ¿Mm? Sí, 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 sí. Yo de tanto en cuando dices, ¿y cómo voy a hacer tal que cual? Sencillamente coges el teléfono. Hola, ¿qué Sí, tal? así, así, Así. así de sencillo. ¿Sí? Hay una Ah, terapia que dice que- que que- todos los días levántate y mándale un mensaje de buenos días a alguien diferente. Mira, eso es buena. Tú no sabes cómo le puedes arreglar o le puedes, no arreglar, sino le puedes, alegrar la mañana o el momento a una persona solamente con el saludo, ¿sí? Fíjate, fíjate que hoy va a haber otro tip. Venga, Eh, Cuando tienes un pensamiento negativo, hay un truco. Cuenta de 5 a 1 de forma muy consciente, de forma regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Inspira muy fuerte, expira, y ahí es cuando, aprovechando ese reset de mente, haz algo muy consciente. mira. Haz, ejecuta, da. Fíjate que aquí por muchos años, décadas, ha habido una campaña de una televisora muy importante aquí en México, el famoso cuenta hasta 10. Cuando estés en esas situaciones pues no de riesgo, sino situaciones difíciles, cuenta hasta 10. Pero fíjate que ese cuenta hasta 10 va muy relacionado con una frase que utilizo mucho que dice, tu libertad es el espacio que hay entre lo que te motiva, el estímulo y tu reacción. Y si ahí cuentas 10, ahí le estás dando espacio. ¿Okay? Pero aquí lo que estamos es trabajando al revés, del Sí, 5 al 1.
Del 5 al 1. Y ahí estamos desarmando. Estamos desarmando. Y yo tenía un amigo que decía hasta 10 y hasta 1000. Sí. Hay otro que dijo 1, 2, por 5, 10, vámonos. Yo- ahí Will Smith es muy divertido porque tiene un vídeo muy divertido que habla del skydiving, de saltar en paracaídas. Ujú. Y dice, estábamos ahí en Arabia y dice, mañana vamos a saltar, bien, mañana vamos a saltar, pues bien, pues mañana vamos a saltar. Y estás cenando y piensas, ¿quién fue el pinche que dijo que vamos a saltar? Dice, y aquella noche no duermes, No, pues aquella noche imagínate, no duermes. Dice, imagínate. pues no duermes tú ni no duerme nadie del grupo. Dice, y te encuentras por la mañana y que, "Ey, bueno, y vamos a saltar, güey, 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 güey". Dice, y te sientas en el suelo del avión y notas todas las sensaciones, las vibraciones. Y de golpe y porrazo se abre una puerta y dice, ¿quién es el animal que estamos volando y con una puerta abierta? Y dice, ¿por dónde quieres salir? ¿Por una ventana o qué? Y dice, y te coge el que te lleva en tándem, porque te lleva aquí delante, Sí, y te dice, a la de tres, ¿eh? Una, dos. Dice, nunca te dirá tres, porque si te dijera tres, te estamparías así en la puerta y no pasarías. Dice, una, dos, y cuando dice dos, ya está saltando. te empuja, sí. Te empuja. Mira, con que duerma bien el instructor y duerma bien el piloto, me doy por bien servido. Ya está bien todos los demás ahí. Los demás ya, sí, claro. José María, un abrazote enorme hasta Barcelona, en España. Otro para Nos- allá, para Tampico, para Sí, señor. México. Y aquí nos vemos en el siguiente capítulo hablando de valores. Amigos, Eh, muchas es- gracias y pues saque tus pero eso conclusiones. será otro día. Así es. Saque sus conclusiones. Un abrazo para todos, que la pasen bien y nos vemos en el Eso es. próximo, en el tercero. Hasta luego. Hasta luego.